Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás, a la maestría de cuencas hidrográficas y a nuestra sección de conservación de suelos. Haciendo un rápido recuento de los temas tratados con los cuales iniciamos el curso, quiero recordar el tema de los factores formadores: tiempo, material parental, clima, organismos y geomorfología. Este tema nos dio la base para iniciar la taxonomía de suelos, que solo fue un rápido recorrido por los órdenes, subórdenes, etc. Vimos rápidamente los horizontes diagnósticos, tales como los epipeones y endopeones, así como una rápida descripción y un material para el uso de claves para nombrar los suelos. Este tema, pues, siendo un poco complejo, es importante, ya que como profesionales pues debemos tener la capacidad de interpretar el nombre de los suelos, al menos saber cuáles son los principales órdenes, y si es el caso pues se requiere un poco más de información, ir a las claves taxonómicas para poder mirar cómo es la constitución de ese nombre y cómo está constituido ese nombre, cuáles son los elementos que más están actuando dentro de los procesos formadores en el orden taxonómico que hemos identificado. El tema que vamos a desarrollar en esta sección se fundamenta en el ordenamiento de las cuencas, y es el reconocimiento del territorio concretamente a partir de un diagnóstico. En el tema de suelos, permite la identificación de los usos actuales, la problemática relacionada con su conservación y, más aún, la identificación de zonas que presenten algún grado de erosión, pasando por la zonificación de áreas susceptibles o que tienen amenaza por procesos de remoción en masa, deslizamientos, etc. Esto permite al equipo de ordenación de cuencas la identificación y tener elementos para la formulación de planes, programas y proyectos que permitan un manejo sostenible del recurso suelo y la prevención de eventos que puedan poner en peligro la infraestructura que hemos construido, como carreteras, puentes, en algunos cascos urbanos como casos Mocoa, etc. Evitar la pérdida de vidas humanas. Esto implica que tenemos que hacer un ejercicio prospectivo, es decir, es soñar, pensar qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en la cuenca en los 10, 20, 30 años siguientes, y máxime en esta época de una alta variabilidad climática, con unas lluvias muy cortas pero muy torrenciales, lo cual va a originar un problema de deslaves, escurrimientos, movimientos en masa, que si tenemos identificados estos puntos, pues sería muy oportuno y muy apropiado desarrollar un sistema de alertas tempranas. Bueno, para entrar en materia, los temas que vamos a tratar el día de hoy son las prácticas para mejorar las condiciones de producción y resistencia de los suelos. Quiere decir pues la resistencia a procesos erosivos muy leves, como es, por ejemplo, todas las obras de conservación, la adición de algunas enmiendas, el uso de algunas técnicas que son elementales, y que la gran limitación de estas técnicas, que se han trabajado desde hace muchísimos años aquí en Colombia, principalmente a través de la Federación de Cafeteros, tiene que ver con la poca transferencia de esa tecnología. Si lográramos hacer llegar a la población rural, especialmente a nuestros pequeños agricultores, algunas de estas técnicas, habría un mejoramiento en las condiciones del suelo, evitaríamos su pérdida y obviamente mejoraríamos la producción y productividad del campo. El tema también de conservación de suelos como elemento de producción y aseguramiento de la seguridad alimentaria, como estoy mencionando. Tenemos también una evaluación de los factores de erodibilidad de los suelos. Vamos a ver los procesos de erosión hídrica,
y la inestabilidad del suelo a causa principalmente de las lluvias en unos ambientes que pueden ser muy propicios para estos tipos de movimientos. También vamos a ver el manejo de suelos a través de obras de bioingeniería o lo que comúnmente llamamos obras biomecánicas. Posteriormente vamos a hacer un rápido recuento de la descripción de los movimientos en masa y finalmente las clases agrológicas, que harían infinidad de temas relacionados con los suelos. Por ejemplo, para el tema de los interesados, la ecuación universal de pérdida de suelos, que nos permite pues evaluar los volúmenes de suelos que se pierden por hectárea, aunque pues viene del movimiento mejor de las investigaciones que se han efectuado en Norteamérica. Hay algunas variaciones y ajustes que se han hecho aquí en Colombia y en otros países. Como lo digo, nos quedan muchísimos temas que podemos ampliar posteriormente, facilitar alguna bibliografía y excelentes libros para profundizar esta temática, y entonces pues vamos a darle inicio a lo que es nuestro contenido en el día de hoy, que es básicamente el manejo de suelos. Como es conocido de todos, el desarrollo sostenible es una propuesta que viene desde hace años, recordando, por ejemplo, la Comisión Brundtland sobre la sostenibilidad de la producción, que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la sostenibilidad de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible busca un enfoque de sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Este enfoque tiene que ver también con temas, por ejemplo, de economía ambiental, para las personas que les interesa el tema, sobre todo para los economistas, en temas de valoración económica del medio ambiente y todo el tema de servicios ambientales que nos presta la biodiversidad. En este sentido, la conservación de suelos debe ser un principio que está inmerso en cada uno de los elementos de la planificación rural, sobre todo la planificación rural, y hace parte de nuestro patrimonio. Los suelos son parte del patrimonio, máxime cuando sabemos que la formación de un suelo en condiciones excelentes tarda cientos de años. Entonces es un elemento que por eso queremos resaltar desde el establecimiento de esas condiciones del suelo y su conservación. El empobrecimiento de los suelos se debe principalmente a la erosión y al mal uso y manejo de estos, generalmente en temas de labranza inadecuada, con implementos inadecuados, y se requieren prácticas de conservación para la prevención especialmente de la erosión. Ya veremos más adelante que el tema de la erosión es un efecto natural. Lo preocupante es el grado de la erosión. Cualquier lluvia en unas condiciones de mínima pendiente causan erosión. Entonces, si eso se nos va complejizando y sus factores van siendo cada vez más detonantes, tenemos unos procesos muy perjudiciales para el suelo que causan su pérdida irreversible. Los elementos que conforman toda esta dinámica son principalmente el clima, la topografía, la clase de explotación que estamos realizando, y las cuales requieren prácticas de conservación para prevenir y remediar la erosión, para lograr un mejor aprovechamiento de los suelos y para la protección del medio ambiente. Acordémonos que el suelo es el ciclo de la vida. En el suelo se están dando todos los elementos para generar la vida. Las prácticas de conservación, sobre todo en ladera, buscan sostener los niveles de capacidad de producción y conservación de la fertilidad. Algo muy importante, las prácticas de conservación y manejo de suelos implican unos costos muy bajos, pero estos deben tener un beneficio técnico y social. O sea, las obras de conservación y manejo de suelos implican que aumentan la productividad y aumentan la rentabilidad de estos sitios donde se realizan esas prácticas. Es importante
También tener en cuenta que estas prácticas de conservación se deben realizar con obra local y usando en su gran mayoría elementos que se consiguen en la finca. Ejemplo, guadua o madera de la finca o productos de la cosecha que pueden servir de coberturas, etc. Los procesos erosivos tienen influencia en el deterioro de los suelos y pueden causar cárcavas, derrumbes y problemas más complejos de remoción en masa. Esta diapositiva nos muestra las prácticas para mejorar las condiciones de producción y resistencia de los suelos. Principalmente el objetivo de estas prácticas es retención de agua, mejorar la estructura y relación aire-suelo-planta con la materia orgánica, aumentando la capacidad de aprovechamiento de los nutrientes por parte de las plantas. Hay también obras que tienen corrección de cárcavas y derrumbes, control de la torrencialidad de las quebradas y la recuperación de zonas erodadas o erosionadas y ya en un proceso de degradación. Las prácticas y obras de conservación buscan disminuir o anular el efecto de los factores que favorecen la erosión. Por ejemplo, el golpe de una gota de agua es la velocidad de caída libre. Entonces nosotros sabemos que un cuerpo en caída libre tiene una velocidad ya estándar establecida y el manejo de las coberturas vegetales es esencial en disminuir esa energía que trae la gota de agua y que al caer causa procesos o inicia procesos erosivos. La fertilidad del suelo también es importante en esas prácticas y para enriquecer los procesos con materiales biológicos. Una de las formas de cómo conservar es contribuir al mantenimiento y reducción de los costos de fertilización mediante la aplicación incluso de fertilizantes a base de otros organismos que no sean químicos. Por ejemplo, prácticas de compostaje, prácticas de adición de materia orgánica, etcétera, contribuyen grandemente a ese mejoramiento de las condiciones y producción de los suelos. La conservación de suelos se requiere básicamente por el motivo que nos da elementos para un tema que está de moda a nivel mundial. La FAO ha pregonado bastante este tema y es la seguridad alimentaria. Para nadie es un secreto que gran parte de los países del mundo sufren hambrunas. Nuestro país, afortunadamente, por su diversidad de climas, diversidad de suelos, genera una producción variada y constante a lo largo del año. Pero se está viendo con preocupación por parte de los estamentos del gobierno y la sociedad civil de que comenzamos a importar grandes volúmenes de alimentos de los cuales anteriormente producíamos. Entonces vemos importación de cebolla, importación de ajo, importación de carne, importación de frutas, y esto tiene una gran problemática a nivel de la seguridad alimentaria para la población, especialmente para la población de bajos recursos que no puede acceder a alimentos en cantidad y calidad. La seguridad alimentaria es fundamental para el desarrollo de las poblaciones, especialmente la infancia que necesita proteína, necesita vitaminas que desafortunadamente no se le están proveyendo en la cantidad y calidad adecuada, ¿no es cierto? Si revertimos la degradación del recurso suelo, esto tiene que ver con también el suministro de agua y la calidad de nuestros ecosistemas. Los efectos de la degradación de los suelos son inmensos, son numerosos. Primero que todo, disminuye la fertilidad de los suelos, puede elevar la acidez, en zonas secas puede aumentar ya sea la salinidad o la alcalinidad, dependiendo del material parental de estos suelos, lo cual también origina el deterioro de la estructura del suelo, haciéndolo muy susceptible
a procesos erosivos, como la erosión eólica o la erosión hídrica, ¿cierto? El resultado es la disminución de la productividad y los ingresos que pueden generar una actividad que debe ser ante todo rentable. ¿Sí? Esto pues trae como consecuencia también la migración a áreas urbanas y el incremento de la pobreza rural. La agricultura de conservación es una de las prácticas que deben comenzar a difundirse a nivel nacional a fin de mejorar y conservar nuestros suelos. La presente gráfica nos muestra el grado de erosión en función de la pérdida de nuestro suelo. Esta pérdida está en toneladas año, nos da el espesor en milímetros de suelo, la calificación de este grado de erosión y la pérdida de espesor en centímetros por cada 100 años. Como les hablaba anteriormente, una sencilla lluvia causa erosión, la denominamos erosión laminar, cuando es menor a 1 tonelada por hectárea la pérdida, y el espesor del suelo que se pierde es menor a 1 milímetro, a 0.1 milímetro. Como lo dije, su grado se denomina natural y tiene una pérdida de espesor por 100 años de 1 centímetro. En contraste, vamos a mirar cuando se pierden de 10 a 20 toneladas por hectárea, el espesor en milímetros va de 1 a 2 milímetros, el grado de erosión se denomina muy alta y incurre en la pérdida de 10 a 20 centímetros de suelo en esos 100 años. Por lo tanto, es importante resaltar esa pérdida de suelos que estamos identificando. Para esto es importante hacer estudios y aplicar, por ejemplo, la ecuación universal de pérdida de suelos de la que hablaba al principio de nuestro chat, y vale la pena hacer una revisión de este tema. Bueno, vamos a continuación a mirar algunos elementos sobre erosión hídrica, y esta se genera por el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, que genera un desprendimiento de las partículas más finas, y como sabemos, las partículas más finas son los limos y las arcillas. La erosión laminar se genera por el arrastre de partículas finas a lo largo de la ladera por efecto de la lluvia. Prácticamente esta erosión es una erosión que no hay forma de controlarla, porque hasta en las mejores coberturas se da, aunque en manera mínima. También esta erosión hídrica puede generar canales preferenciales, lo cual se definen como surcos, y estos tienen una profundidad de 10 centímetros con arrastre de partículas del suelo fino y medio. Si no hay ninguna medida de protección sobre este proceso inicial de erosión, estos degeneran en algo que denominamos cárcavas, y que es la fase más avanzada y el estado más severo de erosión. En el país tenemos ejemplos muy típicos de lo que son zonas de cárcavas. Tenemos aquí cerca de Bogotá un proyecto que realizó o que está realizando la Caja Cundinamarca, que es el proyecto Checua, en el cual a través de 15, 20 años de trabajo se ha podido recuperar las coberturas vegetales, se ha frenado este proceso de carcavamiento mediante el empleo de coberturas vegetales, el empleo de obras biomecánicas o obras de bioingeniería y mediante técnicas de labranza mínima. Y en esta diapositiva podemos ver en primera instancia el impacto de la lluvia sobre el suelo. De una gota, hay varias gotas, y se va observando que al caer causan un desplazamiento del material fino, como ya lo mencionaba. Los canales preferenciales o surcos, que son el direccionamiento de los flujos hídricos en un sentido generalmente que se van profundizando y nos originan algo que denominamos cárcavas. Es un proceso continuo de no muchos años, lo cual permite generar estos grandes estas grandes estructuras.
También otro tema para contemplar, el Parque de los Estoraques en Santander es es el resultado de este proceso de carcavamiento. Tenemos otro indicador de este proceso en el Parque La Tatacoa en el Huila, entonces para que tengamos como una referencia de la magnitud a que pueden llegar estos procesos que se inician simplemente con erosión laminar, pero que va degenerando porque no hemos tenido o no se han efectuado prácticas de conservación. El factor de erodabilidad es un factor importante y es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y que depende de las propiedades intrínsecas de cada suelo. Cuanto mayor sea la erodabilidad, mayor porcentaje de erosión existe. Algunos suelos tienen mayor facilidad que otros de erosionarse, aunque la cantidad de lluvia caída sea igual. Dentro de los procesos por erosión hídrica que contribuyen a la inestabilidad y pérdida de suelos están en varios tipos. Primero, la erosión hídrica, que puede generar acción pluvial, cuyos efectos son el impacto sobre el suelo que disminuye la porosidad por compactación, reduciendo su capacidad de infiltración. Escurrimientos superficiales difusos. Tenemos la erosión laminar, que ya vimos, es el arrastre uniforme de capas delgadas de suelo constituido principalmente por el limo y las arcillas, y ocurre en suelos limosos y arcillo-arenosos con taludes viales y otras excavaciones. Escurrimiento superficial concentrado. Erosión en surcos. El escurrimiento concentrado labra pequeños canales, como ya los vimos en las gráficas anteriores, más o menos paralelos, independientes, y pueden eliminarse con el perfilado y la protección del suelo. Se manifiesta en un inicio debido a la energía que adquiere el agua al concentrarse y formar estos pequeños canales. La erosión en cárcavas es la erosión en zanjas profundas de gran tamaño, estimuladas por la concentración de agua y sólidos. Se inicia generalmente por el vertimiento no controlado de aguas de escorrentía o de filtros. Generalmente también ocurre en las vías por el inadecuado manejo de las aguas de los colectores viales y que no se construyen descoles o disipadores de energía. Hay otro tipo de erosión, que es la erosión kárstica, que es producida por aguas subterráneas en suelos principalmente calcáreos, que ya también habíamos mencionado, y puede generar unas especies de túneles y cuevas en los suelos, generalmente en los subsuelos, y puede originar manantiales, cárcavas y hundimientos. Y la erosión fluvial, que es también muy extendida en nuestro país, básicamente se divide en socavación de fondos, socavaciones laterales o descargas torrenciales. La profundidad en los cauces naturales, hay una disectación del terreno, eliminando los soportes de las bases de las laderas, lo cual puede promover y provocar deslizamientos. En la socavación lateral es provocada por la destrucción de las orillas, inestabilizando fundaciones y originando deslizamientos. Y las descargas torrenciales tienen un efecto devastador en las márgenes de sobre todo de los terrenos montañosos. El manejo de suelos es determinante para minimizar los efectos de la erosividad y erodabilidad de los suelos. La erosividad se explica por la altura de la caída de la gota y por el peso de la misma, es decir, entre más alto caiga la gota y entre más grueso sea esta, más fuerte será el desplazamiento de las partículas de suelos.
Las cubiertas orgánicas convencionales y no convencionales ayudan a la estabilización del suelo, reduciendo inmediatamente la erosión producida por el viento y el agua. Reducir también las fluctuaciones de temperatura en el suelo permite una germinación de semillas y un menor estrés por la temperatura sobre las plantas. Es importante la retención de humedad del suelo, por esto es importante la adición de materia orgánica y la selección de semillas de rápida germinación y crecimiento. La conformación de mus o hojarasca sobre un suelo también otorga condiciones de humedad a más largo plazo y puede brindar aportes de nutrientes a estos suelos. Entre las técnicas que encontramos para el control de la erosión se encuentran las obras de bioingeniería, especialmente la mezcla de obras mecánicas con algún medio biológico, por eso las denominamos de bioingeniería. En este aspecto podemos utilizar pastos como el vetiver, el bambú o la guadua. Las obras de manejo de aguas de escorrentía pueden ser cortacorrientes, canales revestidos en piedra o en concreto, barreras de vegetación, colocación de suelos orgánicos con telas de fibra de cabuya, lo llamamos geomantos o geotextiles, especialmente fabricados con fique o yute, la utilización de bambú con mallas metálicas o trinchos también denominados, taludes reforzados con geotextiles en los cuales pues, se coloca materia orgánica, ya sea hojarasca o mus, se introducen semillas de rápida germinación y que con unas condiciones de humedad en un periodo muy corto permite la germinación de hierbas y arbustos para iniciar la protección del suelo y la conformación también de esos nuevos suelos, pues el material orgánico que se va generando va constituyendo suelo. También existen los gaviones de piedra y las bolsas de arena, el bolsacreto y pues más recientemente los hexápodos en concreto armado que se usan básicamente para disminuir la velocidad en corrientes de agua como las quebradas o ríos y proteger en cierta forma también las orillas. Estas técnicas son de origen local y tienen como principio básico el control de la erosión, siendo la vegetación uno de los materiales que más aportan a la protección de estos suelos. Como lo vemos en la gráfica inferior, entramos ahora a hablar de lo que son los movimientos en masa. Es un proceso esencialmente gravitacional mediante el cual una masa del terreno se desplaza a una cota inferior, lo cual origina una desestabilización y un transporte de todo este material a su base. Esto no tiene distinción del tamaño de las partículas y su efecto es la pérdida de producción y la transformación del paisaje. Generalmente puede ocurrir también que si ese movimiento en masa tiene gran magnitud, puede afectar estructuras como vivienda, vías, caminos, acueductos, etc. Estos movimientos también tienen un predominio en la trayectoria vertical. Son procesos que involucran masas de suelo y roca y los factores que contribuyen principalmente son el intemperismo, la erosión hídrica, fluvial y eólica, y el factor detonante pueden ser vientos, lluvias o la misma actividad sísmica. En algunas ocasiones cuando se registran sismos de ya mediana intensidad, muchas partes de nuestro territorio son susceptibles a que el movimiento telúrico origine el desprendimiento de estas grandes masas. Las podemos clasificar como desprendimientos o caídas y se originan por el despegue de una masa de suelo
o roca en una pared empinada o acantilado, y el posterior descenso mediante caída libre a través del aire y rebote o rodadura final. Los colapsos también son conocidos como desplomes y consisten en la caída de masa de material con una trayectoria vertical. Cuando hace un reconocimiento de campo, ve los taludes de las vías y generalmente hay grandes bloques que están diaclasados o presentan fracturas, y ve uno las columnas sucesivas, y con el correr del tiempo y la acción del agua se desprenden, precisamente causando los colapsos de que estamos hablando. Los vuelcos se presentan como una rotación hacia adelante y hacia el exterior de la ladera de una masa de suelo alrededor de un eje situado por debajo de su centro de gravedad. Vuelcos con flexión tienen lugar cuando la discontinuidad del macizo forma columnas semicontinuas en voladizos con la posibilidad de flexionar hacia adelante por descargas hasta romperse por flexión. Y los desplomes se producen en bordes de acantilados o en material arenoso arcilloso compactado, donde la masa movida cae inicialmente con un movimiento de giro apoyado en la base inferior y posteriormente un movimiento vertical de colapso. Otro tipo de desplazamientos en masa son la rectación, que son movimientos muy suaves en pendientes que pueden ser también suaves, y se identifica en el terreno porque los postes de la energía eléctrica o los árboles están ligera o medianamente inclinados, lo cual da a entender que hay un desplazamiento lento del suelo sobre una superficie o sobre su superficie, generalmente sobre superficies que llamamos superficies de deslizamiento o slick and line. Esto es muy común en la zona cafetera por el efecto de la ceniza volcánica, donde hay un cambio de densidad. Entonces, al humedecerse el suelo, el peso mismo de la vegetación hace que ésta tenga lo que denominamos un proceso de rectación. La propagación lateral es un caso más común y corresponde al desplazamiento horizontal de masas duras sobre flujos plásticos. El escurrimiento también es un colapso o derrumbe de masas secas o húmedas que están expuestas en excavaciones viales. Generalmente lo vemos en nuestras vías, y máxime en esta época de invierno, donde el agua no alcanza a ser infiltrada, hay acumulación de estas masas de agua, hay un sobrepeso y se produce el escurrimiento. La subsidencia es un fenómeno que es más común de lo que pudiéramos precisar. Aquí en la sabana de Bogotá es muy frecuente y es el causante de deterioro de las vías y de algunas infraestructuras. Es un movimiento que afecta la carrera libre de un talud o ladera, es mucho más común, como lo decía, y se trata de desplazamiento vertical del terreno asociado a remoción o consolidación de material subyacente por diversas causas. Para resumir, este cuadro nos muestra la clasificación de los movimientos en masa y nos da el origen y clasificación del material in situ durante ese proceso, y nos dice que las rocas y sus productos se alteran, y tenemos rocas de ingeniería, roca dura masiva, roca blanda masiva, material intermedio, que es la roca triturada, los saprolitos, que son el proceso de transformación del material parental, y los fragmentos soportados, que son depósitos generalmente de origen aluvial. El desplazamiento en masa también lo podemos definir como una serie de elementos de traslocación de bloques y cuñas en el suelo. Puede ser rotacional y traslacional, y en taludes también rotacional y traslacional. El transporte en masa puede ser un flujo de detritos o de lodos
una avalancha de rocas o rocas y detritos, y rocas o rocas en detrito llamado vanes. El uso adecuado de los suelos contempla también el establecimiento de diferentes sistemas de producción, como son la agroforestería, que es la asociación de árboles maderables y cultivos o frutales. Y también podemos tener sistemas de producción agrosilvopastoril, que es la combinación de los árboles y sistemas ganaderos bajo estos sombríos, pero también con pasturas o forrajes mejorados. Esto nos da un manejo adecuado de las aguas y estas aguas deben ser conducidas a sus drenajes naturales, implementando prácticas que incluyen el posible sellamiento. Bueno, como decía, la bioingeniería y la restauración ecológica permite básicamente basar unos principios y unos procesos de recuperación de los suelos. Como lo mostramos en la gráfica, se puede observar en la parte inferior unos trinchos, los cuales están soportando y evitando que el suelo siga la dirección de la pendiente, y vemos algunas explotaciones o algunos elementos de producción agrícola. También tenemos como elemento los bolsacretos, los cuales nos sirven para la conducción de agua desde la parte superior, disminuyendo y aprovechando las curvas de nivel, disminuyendo, como lo decía, su energía potencial y llevando estas aguas hacia los sitios de escole sin que causen estragos por su infiltración inadecuada. Y en la parte derecha vemos una batería de trinchos elaborados a partir de guadua, y vemos también un proceso inicial de coberturas de suelo. Es importante resaltar y reiterar la necesidad de emplear elementos de la zona con el fin de bajar los costos. Y para terminar, tenemos el tema de algo que es bien trillado en el país, pero que generalmente pues lo pasamos por alto o no lo empleamos en la planificación y ordenación, primero de nuestros suelos y luego de esa unidad fundamental que es la cuenca hidrográfica. Las clases agrológicas permiten clasificar tierras en términos de su capacidad de uso, agrupando suelos con base en la capacidad para producir plantas. No se pretende a través de las clases agrológicas definir qué tipo de cultivos o plantas se deben sembrar. Eso no es la pretensión. Se usa específicamente para definir qué tipos de utilización son los más apropiados para cada una de las clases agrológicas, sin que haya deterioro en los suelos. Estas gráficas que presentamos, este cuadro que se presenta a continuación, se basa en las características más relevantes que definen una clase agrológica. Rápidamente voy a mencionar, tenemos el relieve, que es fundamental en la clasificación agrológica, la pendiente, la erosión, la profundidad efectiva, o sea, la profundidad a la cual llegan las raíces de las plantas o árboles cultivados, la cantidad o ausencia de pedregosidad, en la superficie del suelo. Nuestros suelos, algunos son de origen aluvial y arrastran desde partículas de gravillas hasta grandes rocas, y encuentra uno en los pies de la ladera estos coluvios de remoción, como así se llaman, y son un limitante fundamental para la posibilidad de laborear o hacer agricultura en este suelo. Otro limitante fundamental es la salinidad de los suelos, que también está identificado claramente en gran parte del país. Los drenajes, es fundamental el tema del drenaje natural. Hay zonas de inundación, hay zonas de encharcamiento,
pero el suelo de por sí posee un drenaje natural que es altamente valorado porque permite que haya una productividad y una producción si este drenaje es apropiado. Por último, la retención de humedad y la permeabilidad de los suelos también están influenciando esa clase agrológica, los niveles de fertilidad, la actitud del suelo y el manejo de los suelos. Como ustedes pueden ver, es bien complejo y variado las características que nos permiten hacer una clasificación agrológica de los suelos, pero esta clave nos permite rápidamente ubicarlos. Recordemos que en nuestro país los suelos clase 1 están ubicados principalmente en los valles de Ubaté y Chiquinquirá, en algunos valles interandinos que son muy fértiles y tienen unas características excelentes como las que hemos nombrado, y alguna graduabilidad de estas clases agrológicas que van de 1 a la 8, teniendo presente que la clase 8 es una clase que nos da para hacer conservación de esas coberturas naturales o esas zonas que son de difícil acceso de conservación. Como les quería resaltar, esta información ha sido el producto de recopilación de varios elementos bibliográficos, básicamente estudios que ha efectuado el Instituto Geográfico Agustín Coazzi en su departamento de agrología, la FAO, que ya ha estado siempre interesada por el tema de la seguridad alimentaria y la productividad de los suelos a nivel mundial. Recordemos las grandes hambrunas que han habido en el África, en países europeos, y que obviamente pues repercuten en ese bienestar y en esa seguridad alimentaria de nuestras poblaciones. Puedo recomendar algunos links que los voy a subir en el aula virtual, disculpen, y aquí al terminar la bibliografía también encontramos dos links que parecen relevantes para el caso y profundización. Bueno, de esta forma damos por terminado la conferencia. A renglón seguido, pues creo que ustedes a lo largo de estos 15 días han podido buscar, referenciar algunos elementos para poder a continuación hacer un foro de discusión que me parece enriquecedor, máxime con las experiencias de un grupo multidisciplinario con la experiencia y conocimiento. Yo simplemente quiero ser un facilitador de herramientas y reitero la necesidad de poder tener una comunicación con ustedes y brindar la información pertinente para el caso de proyectos de investigación y aún para profundizar algunos temas que quedan, dado la rapidez de nuestro módulo, en el aire. Hay temas importantísimos y de relevancia para el tema del manejo de suelos, los métodos de conservación, las prácticas de conservación. Entonces quedo a su disposición y, como les digo, a renglón seguido, quiero escuchar las opiniones de parte de ustedes.